Gracias por tomarse el tiempo para obtener más información sobre la seguridad en el lugar de trabajo. Nos alegra su presencia. Antes que nada, si no ha realizado el curso sobre los principios fundamentales de la protección contra caídas, le recomendamos encarecidamente que lo haga antes de continuar con este curso. Dicho esto, en los próximos minutos me gustaría informarle lo que le presentaremos en este curso en línea sobre la protección contra caídas en la construcción. En general, necesitará alrededor de 2 horas para completar este curso. Se divide en 6 módulos, y cada uno abarca un aspecto diferente de la protección contra caídas en lo que respecta a las actividades de la construcción. Si necesita hacer una pausa en algún momento, deberá tomar una nota del módulo en el que se encuentra para poder continuar más tarde. El diseño de este curso le asegura contar con una base sólida para crear o administrar su propio programa de protección contra caídas o comenzar a utilizar la protección contra caídas en el lugar de trabajo. No pretende reemplazar la capacitación sobre la protección contra caídas de su empresa, ya que no cumple con todos los requisitos. Sin embargo, le recomendamos que utilice este curso como complemento para mejorar ciertos aspectos de su programa de capacitación. Para su comodidad, cada video de este curso está disponible en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube. Entrevistamos a usuarios expertos en protección contra caídas para brindarle la oportunidad de que conozca esta información. Comenzamos con un análisis de los peligros comunes y cómo planificar la protección contra caídas. Abordamos los conocimientos básicos sobre la selección del equipo correcto para el trabajo, el uso adecuado, la inspección y el mantenimiento y capacitación. Para garantizar que este curso le resulte práctico, hablamos de situaciones que son específicas de las actividades de la construcción. Una vez que haya completado este curso, tiene disponibles para elegir otros 4 cursos en el paquete de protección contra caídas. Estos son los siguientes: Principios fundamentales de la protección contra caídas, protección contra caídas de techos, superficies transitables de trabajo y seguridad con las escaleras. Le recomendamos enfáticamente que los tome junto con este curso. Al final de este curso, se le solicitará que nos proporcione su nombre, dirección de correo electrónico y número de la Junta de Contratistas de la Construcción CCB, si corresponde. Utilizaremos esta información para generar un certificado de finalización y para asegurarnos de que obtenga los créditos de educación continua adecuados. Si tiene alguna pregunta a lo largo del curso, no dude en llamarnos al 503-947-7443 o enviarnos un correo electrónico a ed.web@oregon.gov. Comencemos. Cuando piensa en los peligros que ve en cualquier lugar de construcción, ya sea una nueva construcción o remodelación, probablemente el mayor peligro catastrófico que existe es una caída de altura. Y lo vemos año tras año. No creo que muchos contratistas o propietarios de negocios tengan en cuenta sobre lo que sucederá si alguien se cae. Me refiero al costo humano. La gravedad es lo único en el planeta que no discrimina. Aparte del hecho de que es la ley, se basa fundamentalmente en las mejores prácticas. Queremos poder trabajar y hacer los trabajos que hacemos, pero muchos de ellos son peligrosos. La protección contra caídas es solo un componente, pero un componente muy específico que, reiteramos, no distinguirá entre razas, creencias, colores ni religiones. Es solo una realidad. Y lo mejor que se puede hacer es trabajar de manera segura para estar protegido y regresar al hogar. Por supuesto, creo que la seguridad es importante para todos y como contratista, ya se sabe, uno quiere asegurarse de que todos estén protegidos. Al final del día uno quiere volver a casa y sentirse bien de que fue un buen día, un día productivo y que nadie resultó herido. Y uno trata a los empleados como si fueran parte de la familia. Muchas personas con las que trabajo son grupos muy pequeños, ya se sabe, un grupo de 4 a 5 personas, y uno llega a ser como parte de una familia, ¿no? Uno sabe lo que hacen los hijos del otro, sabe qué deporte hacen, sabe lo que hace su cónyuge. No creo que se considera que permitir a alguien subir y trabajar sin los medios de protección contra caídas y se produce una caída, esa persona es un miembro de la familia quien acaba de lastimarse. Y no creo que se razone de esa manera hasta después cuando ya es demasiado tarde. Lesiones fatales en el trabajo. En 2017, fallecieron 971 trabajadores de la construcción en el trabajo. De las 971 lesiones fatales en el trabajo, 386 fueron ocasionadas por resbalones, tropiezos y caídas.
Oficina de Estadísticas Laborales. Reclamaciones aceptadas. En 2017 se dirimieron 5.780 reclamaciones en Oregón debido a resbalones, tropiezos y caídas. El costo promedio de estas reclamaciones fue de $23.570. Departamento de Servicios a Consumidores y Negocios de Oregón. Reclamaciones aceptadas. En Oregón, entre 2014 y 2018 hubo 6.187 reclamaciones por discapacidades aprobadas en la construcción debido a caídas desde un nivel inferior. Desde escaleras portátiles, 1.980. Desde vehículos, maquinarias, 1.530. Desde escaleras de concreto, 853. Desde techos, 282. Desde andamios, 212. De pisos o pasillos, 80. Otros, 1.250. Departamento de Servicios a Consumidores y Negocios de Oregón. Cuando planificamos la protección contra caídas en un proyecto, existen dos componentes principales que entran en juego. Uno es conocer cuáles trabajos se ejecutarán y cómo se realizarán tales trabajos. Uno debe ser capaz de comprender lo que hace el trabajador sin importar si está haciendo un techado de capas duras o si está haciendo una construcción grande de acero estructural. Y entonces hay que saber cómo hace la tarea el trabajador, ¿no es cierto? La otra cosa que uno necesita saber es qué hay disponible para ayudar a que ese trabajador tenga los medios de protección. Si solo conoce uno de estos medios, no puede comprender cómo hacer el trabajo, cómo abordarlo, ni cómo asesorar a ese grupo sobre lo que deben hacer y qué los ayudará mejor. Por lo general identifico las actividades de alto riesgo y luego en ese momento armo un plan con el grupo sobre lo que van a hacer o al menos el encargado y el capataz que van a realizar ese trabajo. Me gusta que me digan sus planes y entonces también sé cómo funcionará eso. Así identificamos ciertos lugares en donde podemos eliminar el riesgo y luego tratamos de tener un plan antes de incluso comenzar a eliminar el riesgo. De nuevo, cuando uno tiene un plan con el que se puede trabajar y se le permite al trabajador hacer su trabajo sin que tenga que averiguar cómo trasladarse con pasamanos y los sistemas de amarre, algo que le sea sencillo al trabajador usar, eso será la manera más segura de hacerlo. También hacemos caminatas laborales diariamente. Intento sentarme y observar a los trabajadores. No es que esté esperando a que se equivoquen, solo quiero ver cómo trabajan, cómo es el flujo de trabajo, dónde están los pasillos, dónde realizamos trabajo de vanguardia y dónde no realizamos trabajo de vanguardia, dónde existe el riesgo de caídas de objetos, dónde no tenemos tal riesgo. Mucho se trata simplemente de estar al tanto de lo que se está realizando y uno no puede hacer eso en la oficina, uno tiene que estar in situ. Y luego la otra parte es la investigación, la educación, hablar con los representantes de las empresas como DBI Sala y Guardian, que están en Portland. Y ustedes ya saben, gente como Healthy Engineering System, empresas de ese tipo, y ver qué ofrece el mercado, porque todos los días aparecen cosas nuevas que la gente inventa. También en Hoffman tratamos de tener reuniones en donde intercambiamos información que nos resulte eficaz y cuáles son los resultados de esas prácticas. Y luego también intentamos profundizar en los sistemas que ya estamos usando con el fin de mejorarlos. Y de esta manera se necesita un grupo para lograr este objetivo. Me llamo Dan Daly, soy entramador y trabajo en Daly Construction Company. He sido dueño de la empresa durante aproximadamente 30 años. Próximamente cumpliremos 29 años. Cuando era adolescente, a menudo se asignaba a la persona más joven que tenía la menor capacidad para rechazar una orden que implicara un peligro.
Cuando era niño, hice cosas muy peligrosas y tontas, pero sobreviví. Y luego, a medida que crecí, cuando tenía más de 20 años, comencé a desafiar al capataz y a decirle de manera irrespetuosa, sí, usted camine por esa pared, usted suba ahí, yo lo sigo. La mayoría de las veces, ellos no estuvieron interesados en hacer cosas peligrosas, querían que alguien más lo hiciera. Entonces, a medida que progresé y abrí una empresa, no quería que la gente hiciera cosas que fueran peligrosas. Sin dudas, no creía en el equipo de seguridad cuando abrí mi negocio por primera vez porque ni siquiera existía. Pero con el paso del tiempo tuve un competidor que me denunciaba con OSHA por cada trabajo que hacía durante al menos unos 3 años. Tuve que enfrentar que o me iba del negocio o me transformaba y cambié hasta el punto de confiar en los equipos de seguridad. Una vez estuve en medio de una caída cuando el equipo de seguridad pasó de ser una molestia que utilizaba a regañadientes para evitar las multas de OSHA a algo que verdaderamente impidió que cayera del techo. En ese momento de revelación, cuando miro hacia abajo y veo todas las barras de refuerzo que sobresalen de la mampostería sin tapas, me doy cuenta de que este equipo de seguridad no es algo malo. Nadie debería lastimarse a cambio de ganar dinero. No es un prerequisito. Hubo un tiempo antes de que se inventaran todos estos equipos de seguridad cuando significaban el costo de llevar adelante el negocio. Este ya no es el caso. Levantamos estructuras de más de 1 millón de pies cuadrados. Tuve empleados que trabajaron para mí, algunos de ellos durante 20 años, y nunca he tenido una lesión incapacitante grave con la compensación de trabajadores. Queda en evidencia del modo que trabajamos que lo intentamos. No somos perfectos, pero somos bastante buenos. Al final del día, las estadísticas hablan por sí solas. Tengo una baja rotación de empleados porque la gente no se lastima en mi compañía. Ninguno de mis empleados se cae del techo, simplemente no sucede. Todos mis empleados son mis amigos. No quiero que nadie se lastime y esa es mi conclusión. Seguridad con las escaleras. Las escaleras representan la causa principal de muertes y lesiones en el lugar de trabajo debido a resbalones, tropiezos y caídas. Para cerrar este módulo, tomemos unos minutos para revisar los puntos principales al usar escaleras de manera segura en el lugar de trabajo. Formulario de inspección de escaleras. Un formulario de inspección de escaleras es una herramienta valiosa para identificar algunos de los peligros que están presentes al utilizar una escalera. El beneficio es que usted también puede ver si se están desarrollando tendencias como piezas defectuosas. Si se halla algún defecto o daño durante la inspección, debe seguir los pasos a continuación. 1. Etiquete la escalera como peligrosa, no usar. 2. Repare la escalera de inmediato para que esté en el estado original o destrúyala. Haga clic en el botón para ver el formulario de inspección de escaleras. Aplicación NIOSH sobre escaleras. Haga clic en el botón o escanee el código QR para descargar la aplicación NIOSH sobre escaleras. La aplicación puede ayudar con lo siguiente: planificación, selección, inspección, instalación, uso correcto, accesorios. La aplicación solo está disponible para dispositivos móviles, por ejemplo, teléfonos móviles, tabletas. Acceso a una superficie superior. Cuando se utilizan escaleras portátiles para acceder a superficies superiores, estas tienen que tener los largueros laterales extendidos a un mínimo de 3 pies por encima de la superficie superior y deben estar aseguradas a la estructura. No coloque ningún peso sobre los peldaños ubicados por encima de la superficie superior al usar escaleras sin apoyo propio para acceder a un nivel superior. Relación 4:1.
Las escaleras de extensión deben colocarse de forma tal que la longitud de trabajo de la escalera sea 4 veces mayor que la distancia horizontal entre la base de la escalera y la estructura, una relación de 4:1. 4 pies, 1 pie, 75.5 grados. Capacitación sobre la seguridad con las escaleras. Si se desea aprender más sobre las escaleras y cómo usarlas de manera segura, consulte nuestra capacitación en línea sobre la seguridad con las escaleras haciendo clic en el botón. Un sistema de barandales protectores es un dispositivo para evitar que las personas se caigan desde un borde o desde una abertura. Y la idea de esto es que tiene un riel superior que se fija a 42 pulgadas más o menos 3. Tendrá un riel intermedio que divide la distancia entre este y el suelo. Y luego, si hay alguien trabajando debajo suyo, pondrá una placa metálica de defensa. Esto evitará que las cosas se caigan encima de los empleados que están debajo suyo. Por lo general, los barandales protectores están hechos de rieles de 2x4. En el lugar donde he visto la máxima innovación en cuanto a los sistemas de barandales protectores son los encofradores que colocan estas defensas en las paredes antes de levantarlas. De modo que cuando la pared está vertical, ya tiene un barandal protector instalado para el siguiente nivel. Otra cosa que he visto con los sistemas de barandales protectores es que tienen estos zócalos prefabricados que simplemente pueden atornillarse en los laterales de la estructura. Es un poco más rápido, usa menos material y he visto que algunas empresas más grandes los usan especialmente en grandes proyectos comerciales. ¿Qué tan efectivos son los barandales protectores? Cuando dirijo proyectos y organizo las actividades para que se ejecuten en un lugar de construcción, siempre intentaré considerar la protección contra las caídas, riel superior, riel medio, tablón de protección para pies y naturalmente el aspecto del sentido común en todo ese armado porque esencialmente elimina el sistema anticaídas. Por lo general los usamos alrededor de los orificios en el sistema de piso. Ya sabe, si el perímetro es como cuando construimos un sistema de segundo piso en un edificio, estaremos atados usando nuestra protección contra caídas hasta que tengamos la pared del perímetro erguida y después, una vez de pie, lo que tiene que hacer es colocar los barandales protectores a través de los orificios de las ventanas para no caerse. Pero generalmente habrá una forma de elevarse del primer piso y será mediante una escalera de concreto o del hueco de un ascensor u otra cosa que tenga usted y nosotros construimos barandales protectores alrededor. En cuanto a la construcción de barandales de protección y vallas de seguridad, solo depende del material de construcción con el que tenga que trabajar, pero no es tan complicado volver a construir un barandal de madera. El riel inferior de 21 pulgadas desde el piso, el riel superior a 42 pulgadas. Tiene que soportar el peso de alguien apoyado en la barandilla, por lo que debe estar asegurada de manera positiva. Debe soportar una presión lateral de 200 libras, por lo que debe construirse de manera correcta. Pero es muy sencillo de hacer y también hay productos disponibles en el mercado que pueden comprarse y que representan un sistema fácil de atornillar y serán igual de efectivos. Sistemas de barandales protectores. El beneficio de los barandales protectores es que luego de ser instalados correctamente, reducen la cantidad de errores humanos. Las partes componentes son riel superior, riel intermedio, componentes verticales intermedios. También pueden combinarse con tablones de protección para pies, cuya función es evitar que los materiales salgan despedidos de la superficie de trabajo transitable. Para obtener más información, haga clic en los botones. Un sistema de dispositivos de posicionamiento es un sistema que se usa cuando está trabajando en un sistema vertical, por ejemplo. En mi caso, donde generalmente vi que se usaban fue entre los trabajadores metalúrgicos, operarios que estaban atando alambres de amarre de refuerzo en muros o columnas de contención. Y la idea detrás de esto es que habitualmente son sistemas de 2 ganchos, para que el trabajador metalúrgico pueda trepar por esta pared, esta estructura, y básicamente engancharse y después apoyarse en ella. De este modo, siempre tendrá que soportar peso cuando los operarios están trabajando y sirve para evitar que se caigan, pero también para permitirles la habilidad de usar ambas manos mientras trabajan.
El dispositivo de posicionamiento generalmente se conecta a los anillos en D laterales de un arnés para protección contra caídas y posibilita que un trabajador lo use como su tercer punto de contacto. Porque cuando trepamos, cuando trabajamos en alturas, tenemos que mantener 3 puntos de contacto en una escalera, jaula de protección, muros de formaletas, entre algunos ejemplos. Ya sea ambas manos y un pie, 2 pies y una mano. Cuando tengo que trabajar en una escalera, una jaula de protección, una columna, cualquier lugar donde tengo que trepar y necesito liberar ambas manos para hacer el trabajo y ya no tengo 3 puntos de contacto. Entonces, un dispositivo de posicionamiento es algo que puedo acoplar para poder estar en contacto con la estructura y mantener ese tercer punto de contacto. Puedo reclinarme con ese dispositivo de posicionamiento, trabajar sin las manos y seguir manteniendo los 3 puntos de contacto. Con un dispositivo de posicionamiento en el trabajo, también tengo que asegurarme de que sea lo suficientemente corto para reducir las caídas libres desde 2 pies o menos y tener igualmente un factor de seguridad de 3.000 libras o 2 en mis puntos de anclaje. Verá que los equipos de posicionamiento son bastante frecuentes en la construcción con nuestros trabajadores de formaletas, trabajadores del concreto, trabajadores metalúrgicos en la construcción, personas que escalan torres en la industria eólica o de las telecomunicaciones. Se usan muchos dispositivos de posicionamiento al trepar torres. También en la industria de servicios de suministro eléctrico empleamos mucho el posicionamiento. Muchas veces, cuando los operarios escalan y finalmente llegan a su destino, pueden usar una de sus correas de seguridad y posicionamiento para rodear el poste siempre que ésta esté sujetada de tal manera que limita a los trabajadores a un máximo de 2 pies de caída libre. Sistemas de dispositivos de posicionamiento. Los sistemas de dispositivos de posicionamiento soportan el peso de una persona que necesita trabajar con las 2 manos sobre las superficies. Se utilizan, por lo general, en el armado de muros y para amarrar alambres de refuerzo. Brindan soporte y deben de tener una caída libre dentro de los 2 pies. Las partes componentes son anclaje, conectores, soporte corporal. Los dispositivos de posicionamiento deben asegurarse a un anclaje que soporte al menos el doble de la carga del impacto posible de la caída de un empleado o 3.000 libras, 13.3 kN, el que sea mayor. Vemos que se habla bastante sobre los sistemas de detención de caídas y los sistemas de restricción anticaídas, y algunas veces parece haber un malentendido entre los dos términos. Cuando trabajo con un sistema anticaídas, me gusta describir que soy como un perro con una correa, tengo un conector de longitud fija que regresa a un punto de anclaje que se establece de tal manera que cuando lo uso y lo tengo extendido en su longitud máxima de recorrido, no puedo alcanzar el peligro. Si trabajo cerca de un borde, no puedo apoyar los pies, mi cuerpo no puede pasar ese borde, no hay forma de que pueda caer. Mi sistema está configurado para sujetarme y protegerme antes de que exista la posibilidad de caerme. Los puntos de anclaje no tienen que ser tan rígidos. El sistema es mucho más fácil de armar, la capacitación para usarlo es más simple y el rescate es muy sencillo. Si alguien se cae cuando está amarrado el sistema anticaídas, simplemente puede levantarse, ya que debería estar en el mismo nivel en el que ya estaba caminando. Es un sistema muy sencillo. Cuando nos movemos con los sistemas y componentes de detención de caídas a los que estamos conectados, estos no hacen absolutamente nada por usted hasta que salta por ese borde, hasta inmediatamente después de su caída. Y cuando se produce la caída, estos deben estar diseñados para evitar que se caiga a un nivel más bajo o al suelo, y luego detener esa caída y reducir esas fuerzas a un nivel aceptable, que es de 1.800 libras según OSHA, o un promedio de 900 o 1.350 libras según ANSI, dependiendo del producto. Según las normas de contención de caídas en Oregón, necesitamos anclajes de 3.000 libras y sistemas de detención de caídas. Necesitamos anclajes de 5.000 libras o un factor de seguridad de 2:1 para tener a disposición los anclajes adecuados. ¿Qué sucede después de la caída? ¿Tengo los sistemas armados como para poder rescatar a la persona que acaba de caer? Todos comprenden que podría haber una caída con oscilación y que están más abajo de lo que creían que podrían estar porque se encontraron fuera de la zona y pudieron tener una caída con oscilación. Hay mucho más por hacer. Hay un nivel mucho más alto de capacitación que debe avanzar más hacia los sistemas de detención de caídas que con los sistemas anticaídas. Cuando piensa al respecto, ¿preferiría que lo detengan antes de caer por un lado o prefiere que lo detengan y tener el arnés amarrado a su cuerpo de una manera muy incómoda?
Entonces, cuando sea factible y cuando pueda hacer eso, creo que la idea es que esto forme parte de esa jerarquía de controles. Si podemos evitar que alguien caiga por el borde y no tener que recuperarlo, creo que eso resultará muy beneficioso. Será más rápido y más seguro para sus empleados y quizás les resulte mucho más sencillo a la hora de trabajar. Entonces, definitivamente creo que hay beneficios cuando los implementamos respecto de los sistemas de detención de caídas. Sistemas anticaídas. Los sistemas anticaídas evitan que los trabajadores lleguen a un borde sin protección. De este modo, no se produce una caída. Las partes componentes son correa de seguridad, conectores, arnés corporal o cinturón de seguridad. El anclaje debe soportar al menos 3.000 libras o bien una persona capacitada debe diseñarlo e instalarlo, además de tener un factor de seguridad de al menos 2. Esto significa que el sistema puede soportar al menos el doble de la carga de impacto posible de la caída de un empleado. Para obtener más información, haga clic en el botón. Sistemas de detención de caídas. Un sistema personal de detención de caídas consiste en un anclaje, conectores y un arnés de cuerpo completo que trabajan juntos para detener una caída luego de producida y minimizar las fuerzas de detención de la caída. Otras piezas incluyen lo siguiente: correa de seguridad, dispositivo de desaceleración, línea de vida, salvavida. Para obtener más información, haga clic en el botón. En el día de hoy se produjo un accidente trágico en una construcción cuando se encontraba trabajando en una cuadrilla en el área de Miami. En Miami Beach, un trabajador tuvo una fuerte caída y finalmente murió por las lesiones. Este hombre fue empalado por una barra de refuerzo. Estaba en el tercer piso trabajando. Cayó al segundo piso, 12 pies más o menos, pero aterrizó sobre esas varillas de metal que se instalan para apuntalar el concreto. Aquí es donde captaré su atención. La gente no lo hace. Van a construir una fachada de vidrio. Bien, tuvieron que cortar la punta de una barra de refuerzo de 4 pies. No agregaron eso. Pueden buscar en internet y encontrar el dato. Penetra justo por el muslo y sale por la axila. ¿Saben cómo lo llevan al hospital? Cortan la barra de refuerzo. Si hablamos del espacio libre de caída y cómo calcularlo, es realmente muy importante poder calcular ese espacio libre de manera correcta. Comencemos con nuestras correas de seguridad. Cuando calculamos el espacio libre de caída para nuestras correas de seguridad, siempre lo hacemos desde nuestro punto de anclaje. No lo hacemos desde nuestra superficie de tránsito. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando calculamos los espacios libres de caída es saber cuál podría ser nuestro primer contacto. ¿Es un nivel inferior? ¿Es el suelo? ¿Es algo que puede estar apilado en el suelo y que podría ser lo primero con lo que entremos en contacto? También tenemos que saber cuál es la longitud de la correa de seguridad que estamos usando y cuál es la distancia de desaceleración con ella. Cuando calculamos el espacio libre de caída usando nuestras correas de seguridad, hagámoslo desde el punto de anclaje. Comenzamos con cuál sería nuestra mayor caída libre, que es de 6 pies, la longitud de la correa de seguridad. Analizamos la distancia de desaceleración en ese dispositivo, que sería de 42 pulgadas, 3 pies y medio, según los estándares de OSHA. Luego tenemos la distancia desde el anillo en D dorsal de los trabajadores hasta los pies, la cual en promedio probablemente sea de 5 pies. Nuestro cuerpo se ajustará al arnés. Ese anillo en D dorsal se estirará alrededor de un pie y luego de 2 pies de distancia de seguridad, por si las cosas no estuvieran donde deberían estar o si hay trabajadores con pesos diferentes, lo que nos lleva a un total de 17 pies y medio. Entonces, con una correa de seguridad estándar de 6 pies, podríamos necesitar un total de 17 pies y medio desde nuestro punto de anclaje hasta el siguiente nivel. Eso es 6 pies de correa de seguridad, 3 pies y medio de desaceleración, 6 pies de estiramiento del trabajador y del arnés, y nuestra distancia de seguridad al final, un total de 17 pies y medio. ¿Qué sucede cuando se cae? Lo primero que sucede es que usted se enfrentará a la situación, ¿cierto? Se caerá. Depende de la longitud de la correa de seguridad o lo que tenga. Su distancia de caída libre será en cualquier lugar. Si está con una correa de 6 pies, son 6 pies. Pero la gente no piensa en eso porque lo que sucede es que todo lo demás será lo que surtirá efecto. Tenemos el dispositivo amortiguador que se activa, la altura de la persona.
Si piensa al respecto, ya sabe, la elasticidad del arnés, el factor de seguridad. Entonces lo que quiero decir, puede ser desde aproximadamente 12 pies si tiene colocado un dispositivo retráctil. Se toleraría una caída de unos 12 pies. Pero si usa una correa de 6 pies, estará cerca de los 18 pies. No se hacen los cálculos y no se suman las 18 pulgadas. O suman mal y golpean contra algo. Mi amigo de acá recién estacionó el montacargas debajo mío, ¿es cierto? No hice el cálculo. Harán un muro de vidrio, ¿no? Tuvieron que cortar la punta de una barra de refuerzo de 4 pies. No agregaron eso. Pueden buscar en internet y encontrar el dato. Entra justo por el muslo y sale a la altura de la axila. ¿Sabe cómo lo llevan al hospital? Cortan la barra de refuerzo. ¿O qué les parece esta otra manera? Usted está en una pared inclinada y hace lo mismo, ¿no? ¿Sabe lo que hace? Toca esa pared y ¿qué cree que es lo primero que hay? Empieza a girar porque está descontrolado. Usted no tiene control. El único problema es que en una pared inclinada nueva hay picos de formaletas, barras de refuerzo, 2x4. Exacto. ¿Y qué pasa con las ventanas? Atraviesa una ventana a 40 millas por hora. Enterrarán sus dos mitades, se lo aseguro. Pero los operarios no piensan en eso. O hay una columna de hormigón con barras de refuerzo en B. La golpea a 40 millas por hora. ¿Cree que esa columna estará ahí a la mañana siguiente? Ah, sí. ¿Cree que usted estará ahí? Oh, no. Y la columna tendrá una mancha roja decorativa en uno de sus costados, porque usted no puede resistir la fuerza. Lo matará más rápido de lo que piensa. Simplemente no puede resistir la fuerza. Entonces, ese es el problema. No hacen los cálculos, no hacen las cuentas matemáticas. Y siempre digo que la protección contra caídas se basa en dos cosas. Un conjunto de números y un conjunto de errores. Y si podemos eliminar los errores de la ecuación, estaremos mejor con cada error que saquemos. Caída con oscilación. La caída con oscilación sucede con el efecto péndulo y balancea a un trabajador caído hacia una superficie cercana como una pared o una viga sobresaliente. Es importante evaluar el peligro de la caída con oscilación en cualquier borde en donde pueda caer algún trabajador. Un trabajador que se cae mientras está conectado a un sistema de anclaje, a menos que esté directamente encima suyo, se balanceará hacia adelante y hacia atrás como un péndulo. Los trabajadores pueden presentar lesiones graves si se golpean contra objetos durante una caída con oscilación. La instalación del punto de anclaje directamente encima del área de trabajo, es decir, conectado a un punto de sujeción elevado con resistencia suficiente, ayudará a prevenir las lesiones a causa de las caídas con oscilación. Educador sobre la distancia de la caída. Haga clic en el botón para ver al educador sobre la distancia de la caída de Oregon OSHA. El educador proporcionará 3 situaciones diferentes. Cuando trato de enseñar a las personas sobre cómo utilizar los arneses o en mi orientación, trato de hablar sobre temas que otros superintendentes no mencionan durante la orientación, porque muchas de estas personas que vienen a los sitios de trabajo de Hoffman han asistido a una gran cantidad en sus carreras. Así que trato de mantener su atención al hablar de algo que tal vez no hayan oído antes. Y una de las cosas de las que sí hablo son las correas que están al costado de muchos arneses, sobre la zona de la cadera. Si uno se cae, permanece sentado en ese arnés hasta que alguien viene a rescatarlo. Si está en un área o alguien no tiene un plan, no sabe cómo rescatarlo, puede quedar sentado por un largo tiempo. Se necesitará el departamento de bomberos. Si uno está a 200 pies del suelo, habrá que llamarlos, esperar allí hasta que lleguen y vean cómo realizan el rescate. Al permanecer unos minutos sentados en un arnés, colgados ahí, toda la presión está en la parte interior de los muslos, en esa arteria femoral, hasta que se empieza a formar un coágulo. Y la formación de un coágulo allí dependerá si uno tiene una enfermedad de la sangre, de la salud que posea, ya sabe, de los traumatismos de la caída. Entonces, esas correas justo allí son extremadamente importantes. A todos les digo que si van a usar un arnés querrán tener esas correas allí. Porque si no despliega esas correas y entiende cómo desplegar el gancho y abrocharlo para pararse allí, quedará sentado allí y se le formará un coágulo. Ahora, el coágulo no es el problema.
El problema aparece cuando lo retiran de ese arnés y el coágulo se libera de la arteria femoral. ¿Hacia dónde va? Porque si va a los pulmones, puede ocasionar una embolia pulmonar. Si va al cerebro, puede causar un accidente cerebrovascular. Por eso es muy importante. Si la gente cree que solo colocarse un arnés y amarrarse correctamente es todo lo que necesitan saber, solo están a mitad del camino. Y si caerse en un arnés es malo, caerse en un arnés y tener un accidente cerebrovascular y tener una parálisis en el costado del cuerpo y perder la capacidad del habla y cambiar toda su vida, eso es realmente grave. Una SRL es una línea de vida autorretráctil. Algunos de los nombres comunes que escucharemos son block, sala block, yo-yo. Algunos de los términos de la jerga que se utilizan para una línea de vida autorretráctil o SRL. ANSI, con el estándar Z359.14, ha dividido las SRL en algunas categorías diferentes. De SRL-LE, que son los dispositivos para trabajo en el borde del techo, que pueden ser para trabajos en el borde y trabajos en un borde filoso. Dispositivos SRL-R, que son dispositivos que pueden proporcionar rescates integrados directamente en los sistemas. Contamos con SRD, dispositivos autorretráctiles, que son dispositivos de tamaño más personal y están destinados a reemplazar la correa tradicional de seguridad. Existen muchos estilos diferentes en el mercado. Tenemos estilos que consisten en cables, tenemos estilos que consisten en redes. Contamos con estilos que se han desarrollado para trabajos de soldadura para que las personas los empleen cuando sueldan o rectifican durante las actividades de trabajo que implican altas temperaturas. Tenemos dispositivos que han sido desarrollados para arcos eléctricos para que las personas los empleen cuando trabajen en aplicaciones de alto voltaje o los electricistas que trabajan en alturas alrededor de los paneles de alto voltaje que pueden soportar esas ráfagas de arco de hasta 40 calorías. Tiempo atrás se consideraba una SRL block, yo-yo, como un pedazo de cable o una red, y se adaptaba a la mayoría. Ahora son dispositivos que son muy especializados y están hechos para actividades o tareas laborales muy específicas o para proteger a los trabajadores de situaciones peligrosas muy específicas. Al principio contaba los centavos y lo primero que compré fueron las correas de seguridad y los soportes del techo, porque son los más baratos y se puede conseguir un arnés bastante económico y el asiento por unos $100. Como sabrá, cualquier almacén de maderas los vende. Estaba construyendo algunos departamentos para R&H o casas adosadas, denominadas Penn's Place, y estoy en el techo, tengo una pistola en una mano y una sierra en la otra. Estoy atado completamente y piso sobre mi correa de seguridad y rodó bajo el talón de mi pie y aterricé sobre mi coxis. No sé si ustedes lo han hecho alguna vez, pero es extremadamente doloroso. Esto me enseñó que vale la pena los $1,000 extra para comprar una línea retráctil, porque la línea retráctil, a medida que caminan, siempre retrae la parte floja de la cuerda. Siempre hay tensión y no puede tropezar con el equipo de seguridad. Al igual que las cuerdas más baratas, siempre debe ajustar manualmente la longitud, y eso es la teoría. Pero en la práctica, la mayoría no lo hace y arrastra mucha cuerda de manera sistemática, y como descubrí ese día, uno termina sin ver la cuerda cuando está detrás de uno, en un techo y está puesta arriba, y luego cuando uno la pisa, rueda sola en virtud de la física y después uno se cae. Mi filosofía ahora es tener retráctiles cuando sea posible. Tengo algunos empleados muy mayores, quiero decir que contraté operarios probablemente 5, que tienen más de 50 años o 60 y algo. Los retráctiles son duros para las espaldas de ellos, por eso, por lo general, no los hago trabajar en un techo, pero si los hago trabajar en un techo, generalmente será en un techo plano. Usarán una cuerda, ya que esta no los tirará de la espalda. Por esto todavía tengo probablemente 4 cuerdas, pero casi nunca las usamos. Líneas salvavidas autorretráctiles, SRL. Las líneas salvavidas autorretráctiles, SRL, y los dispositivos autorretráctiles personales, SRLP,
Existen desde hace más de una década y brindan muchas ventajas respecto de las líneas salvavidas amortiguadoras. Es menos probable que estos dispositivos interfieran en las tareas laborales y, según cómo se utilicen, pueden limitar de forma considerable la distancia en la que un trabajador puede caer libremente antes de que se lo detenga. Estos dispositivos deben montarse directamente por encima de la cabeza a un anclaje que pueda soportar 5.000 libras y sin tramos flojos en la cuerda para disminuir la posibilidad de una caída por oscilación. Siempre consulte con el fabricante, lea el manual de instrucciones y siga las advertencias sobre la seguridad escritas por el fabricante antes de usar estos dispositivos. Un anclaje forma parte de un sistema de protección contra caídas que, de hecho, puede usarlo para sujetarse a la estructura o lo que sea que use para soportar su peso en caso de caerse. Por lo general, se usaban los tipos de anclaje de estilo plano que uno puede clavar en la parte superior del techo. Básicamente tiene una placa de clavos. Hay una cierta cantidad de orificios, los cuales tiene que llenar dependiendo del tipo de sistema que esté usando. También hemos visto sistemas de anclajes que se extienden sobre varios tirantes, cosas que se pueden colocar alrededor, moverse mucho más fácil. Otro tipo de anclaje del que quería hablar es sobre el anclaje permanente, y puede encontrarlos por alrededor de $20 a $25. La idea es colocarlos por debajo de la cumbrera en un techo para que cuando los trabajadores suban, coloquen este anclaje en el lugar y luego lo cubran con la cubierta de ventilación para techos. Así, este anclaje permanece ahí durante la vida útil del techo. Por si alguien, incluido el propietario de la casa, tiene que subirse al techo, ya cuenta con algo del cual amarrarse. Los anclajes que usamos dependen en mayor parte del trabajo que hacemos. Acabo de terminar el interior de una gasolinera con 70 surtidores y 16 lavaderos de autos que solo tenía 2 pisos. Por eso usamos un juego móvil de anclajes de amarre que rodaban por toda el área y tenía un sistema de contrapeso instalado para poder eliminar la fricción, de modo que pudiéramos acercarnos hasta los bordes y luego los trabajadores pudieran estar amarrados de ese modo. El tipo de anclaje más popular será mecánico, como un anclaje de cuña, donde uno perfora un orificio y luego hay una forma mecánica para apretarlo, porque se basa en un mecanismo de ingeniería. Los anclajes moldeados son mis favoritos. No solo tiene el anclaje y las roscas de los tornillos de extracción que está usando, sino que también tiene todo el concreto que se encuentra allí. En esta construcción usamos un anclaje para amarrar las cuerdas lineales de nuestros arneses y lo montamos en el techo. Cada cumbrera del techo cuenta con puntos de anclaje. En esta construcción en particular ya estaba instalado con anterioridad, pero verificamos que se hizo correctamente porque no queremos que alguien lo confunda, lo monte sobre la madera contrachapada y desgarre todo al instante. Uno debe asegurarse de tener una estructura sólida en ambos lados con las piezas de sujeciones adecuadas, de modo que uno al llegar no tenga que instalarlo. Y eso es lo que les digo también a los trabajadores. Si tienen una cuerda que cuelga del techo, deben asegurarse de que esté instalada correctamente. ¿Qué sucede si alguien simplemente la dejó? Siga los procedimientos adecuados y asegúrese de que esté instalada correctamente. Haga las pruebas correspondientes y analice la situación con el supervisor para que pueda verificarla. De esta forma, todos sabremos que si tiene luz verde, se puede continuar y usarla. Entonces, si el anclaje no está instalado, nada tiene sentido. Exacto, todo el proceso empieza desde lo más alto. Asegúrese de que el sistema tenga una buena sujeción, de que la cuerda esté bien atada y, por supuesto, puede tratarse de una construcción vieja y oxidada, de modo que tal vez sea el momento de reemplazar el anclaje. Debemos asegurarnos de que esté en buenas condiciones, corroborar y hablar con quien la instaló para asegurarnos de que se hizo correctamente, y también hablar con la compañía de gestión para verificar que todo se hizo adecuadamente, de modo que podamos seguir adelante y usarlo con seguridad. Puntos de anclajes comunes en la construcción residencial. Muchas veces veremos gente amarrándose a la cima hasta poner un ancla fija en los paneles en la cima del techo. También hemos visto las correas fijadas al suelo que suelen utilizarse con los estilos de las líneas salvavidas autorretráctiles.
Algunas de estas se extienden a lo largo de varios tirantes para establecer un anclaje. Una común que veremos, que obviamente no está aprobada, es que la gente enrolla su cuerda alrededor de la punta de los tirantes, alrededor de los travesaños. Entiendo que puede aguantar ese peso, pero no está evaluada para ese fin, y uno realmente no sabe si aguantará. También, en realidad, ya hay un anclaje que puede usarse para el ático y que se fija al costado de las puntas de los tirantes, y esto proporciona un punto de anclaje si trabajará en cualquier ático o encima de una escalera de concreto. Siempre que necesitemos amarrar debe haber un punto de anclaje positivo. Lo más normal para nosotros es una palanca atornillada o fijada por clavos junto con un lazo de acero en ella. Existen situaciones en las que, si obtenemos la aprobación del ingeniero, podemos amarrarnos a una pieza de acero o incluso a un tirante si es necesario, pero necesitamos la aprobación del ingeniero para transportar la carga. Siempre hay que asegurarse de que mediante la plataforma está sujetando a los trabajadores de abajo, los encofradores, por los que los clavos lo indicarán claramente, y se sentirá que el punto de anclaje lo sujeta. Sentirá que está sujetado mientras atraviesa solo madera contrachapada. Se trata de un clavo en el revestimiento y no hay problema al respecto, pero si encuentra resistencia mientras pone un clavo o usa tornillos, entonces sabrá que el montaje para techo está sujetado correctamente. Y yo lo designo como montaje para techo, pero en este contexto sería un montaje sobre el suelo, aunque elevado. Es como una torreta que simplemente gira 360 grados para que el yoyo retráctil, o como quiera llamarlo, esté enfrente suyo, y cada vez que camina, le brinda la protección contra caídas, y a medida que retrocede, lo llevará hacia atrás. Apueste por la seguridad. Siempre hay una manera para protegerse y puede amarrarse por encima de usted y puede acomodar la vigueta en el momento en que tiene algunas viguetas acomodadas o una sola viga en su lugar. De este modo, tiene algo que puede montar donde se montan esos techos, y así usted puede trabajar un cierto radio y luego nuevamente otro. De modo que a medida que avanza pone otro retráctil u otra cosa para que la persona pueda seguir trabajando y no sobrepasar en forma horizontal la caída vertical, porque en ese momento pierde el tiempo. Puede verse bien para un oficial de cumplimiento que pasa por el lugar, pero eso frustra el objetivo porque al final solo se está engañando a sí mismo o a los miembros de su equipo al dejarlos desprotegidos. Muchos de nosotros trabajamos en interiores o en otros entornos, o no tenemos una superficie en donde caminar como un techo o una base como esta. Llevemos a un herrero o a alguien con un oficio similar a donde tenemos una viga tipo I expuesta. Otra herramienta común es la abrazadera para vigas o una abrazadera para andamios que está diseñada para sujetarse alrededor de varias bridas con solo apretar ese gatillo y colocarlo alrededor de un lado de la abrazadera para vigas tipo I. Levantarla de este modo y luego simplemente se desliza hacia adentro, se conecta y luego se cuelga la cuerda retráctil o se coloca el elemento de amarre allí. Y entonces quedará en suspensión desde la viga tipo I. Otra alternativa muy común, especialmente cuando hablamos de vigas tipo I expuestas, ángulos de hierro o incluso columnas de concreto expuestas con refuerzo parcial o total, es la que llamamos correa de anclaje. Es extremadamente útil y viene en varias longitudes. El estándar en el mercado por lo general es de 3, 4, 6, 8, 10, 12 y 20 pies, pero muchos fabricantes pueden hacerlas en longitudes personalizadas según lo que necesitemos envolver. Lo bueno de estas herramientas es que son muy fáciles de instalar. La parte estructural es esta parte negra, que es donde está cosida la red y los anillos en D, y la parte posterior amarilla, o la parte que es de un suavizante para que la envuelva alrededor de algo con bordes desiguales o filosos en el entorno de la construcción. Y luego simplemente la ajusta alrededor de cualquier anclaje como ese. Entonces puede colgar su cuerda retráctil. Si usa una línea de vida horizontal, puede utilizarse de manera vertical en muchos casos de esta manera cuando se agrega un poco de tensión. El otro beneficio es que, aunque la cuerda tiene la fuerza necesaria en esta configuración, está diseñada para que, de ser necesario, uno pueda darle múltiples vueltas. Solo asegúrese de tener un buen ajuste en todo el sistema. De esa manera puede obtener la conexión lo más cercana posible al anclaje o a la estructura. Solo asegúrese de hacer un buen ajuste. Es necesario alinearla y luego lograr tensión para mantener su posición. Luego se obtiene una conexión correcta o compatible para que nuestro anclaje o elemento de amarre se mantenga conectado.
Cualquier accesorio de anclaje, correa de viga u otro dispositivo continúa siendo obligatorio cuando estemos en el lugar. Además de seguir las instrucciones del fabricante, todavía tenemos que verificar que la estructura donde fijamos esto no sea solo algo elegido al azar, que será igualmente evaluado por una persona competente o calificada. Extenderlo en un tirante no lo hace estructuralmente sólido y en algún momento, sin duda, tendrá que tener un ingeniero que demuestre que puede resistir las fuerzas. Hablamos de trabajar encima de una placa superior con una estructura ubicada arriba, pero en realidad es un anclaje. ¿Puede soportar las cargas aplicadas en una caída dinámica al jalarla? Si los tirantes, usted solo tiene dos, y si se cae hacia el lado izquierdo, tirará todo y se derrumbará como un castillo de naipes. Si estoy sujetado con un anclaje como este y solo está sujetado a un calibre 26 y el fabricante requiere un calibre 12, dependiendo del que sea, entonces sabemos que no está sujetado a algo que resistirá las fuerzas y que está diseñado para instalarlo en la estructura. Por eso siempre asegúrese de no solo seleccionar la herramienta apropiada para el trabajo, sino también de instalarla y comprobar que nuestros trabajadores la instalen de manera adecuada y en el lugar adecuado. Tipos de anclaje. Las abrazaderas de ingeniería a menudo se asocian con 4 tipos de anclaje diferentes. Abrazadera para vigas tipo 1, que se ajusta a diferentes tamaños de vigas de acero. El anclaje móvil para vigas, que les permite a los trabajadores mayor acceso a grandes áreas de trabajo sin la necesidad de un elemento de amarre más largo. El anclaje para techos de metal con junta de plegado saliente, que se sujeta a las juntas paralelas de los techos metálicos. Las abrazaderas para puertas y aperturas de ventanas, que permiten el anclaje entre las estructuras o las aberturas de las ventanas de las construcciones. Tipos de anclaje. Los anclajes con correa a menudo se asocian con 3 tipos de anclajes diferentes. La eslinga del anclaje para cables, que se utiliza alrededor de vigas tipo 1 o de acero estructural. El cable del anclaje que atraviesa la estructura, apto para hormigón o acero, tiene un punto de anclaje que pasa a través de un pequeño orificio en una superficie elevada. El anclaje para correa, que se utiliza para estructuras horizontales robustas como las vigas. Tenga en cuenta que los bordes filosos o irregulares pueden causar daños en la correa. Tipos de anclaje. Los anclajes para hormigón a menudo se asocian con 3 tipos de anclajes diferentes. La correa de anclaje para hormigón con anillo en D, utilizada generalmente por los empleados que trabajan en la realización de cimientos y encofrados. La correa está protegida por una manga o almohadilla que la protege del desgaste de la abrasión del concreto. Se enlaza alrededor de la barra de refuerzo durante el vertido y se corta al ras de la superficie cuando ya no se necesita. El anclaje para hormigón premezclado de núcleo hueco, que permite que un trabajador se amarre y se usa para tareas con hormigón hueco premezclado. El anclaje para pared atornillable, que se puede usar como punto de anclaje temporal o permanente en una pared de hormigón vertical. Tipos de anclaje. Los anclajes sin soldadura o sujetados con abrazaderas en el sitio incluyen los siguientes. Los tipos de sistemas móviles de protección contra caídas que pueden trasladarse rápidamente a otros sitios y vienen en versiones que permiten el anclaje de más de un empleado. El mástil de anclaje retráctil y giratorio, que se ve generalmente en techos residenciales inclinados, le permite al trabajador un amplio rango de movimiento y ayuda a elevar el punto de anclaje por encima del empleado. El anclaje de peso muerto, que se utiliza comúnmente cuando se realizan trabajados de techado y no puede martillar o perforar en la superficie. Está hecho de hormigón, acero y otros materiales pesados similares para brindar anclaje. El anclaje atornillable,
que se utiliza en orificios para pernos de acero horizontales. Tipos de anclaje. Los anclajes adicionales incluyen los siguientes: anclaje soldado con anillo en D, que tiene un solo punto de anclaje con anillo en D y puede estar soldado en acero estructural vertical de manera temporal o permanente. Barra de anclaje soldada, que es un punto de anclaje permanente que está soldado a una viga tipo I. Anclaje de cajas para zanjas o barandal se usa para realizar excavaciones profundas. Está diseñado con un punto de anclaje en una barra cerca del barandal. Los andamios representan un recurso fabuloso y muy común que usan los trabajadores para subir a una superficie elevada. Diría que durante toda mi carrera no hubo probablemente ningún trabajo en el que no haya usado un andamio durante el transcurso de un proyecto. Estos forman parte de una variedad de aplicaciones. Yo diría que un andamio Baker, multipropósito o portátil, o andamio convencional es la forma más común, pero hay plataformas oscilantes, andamios mecanizados, guindolas. Existen numerosas aplicaciones para los andamios. Puede usar los andamios como una plataforma de detención. No hago eso con frecuencia. Usamos por defecto el sistema de defensas laterales si podemos. Una de las cosas más importantes y fundamentales en cuanto a las operaciones con andamios es que el empleado tenga una formación adecuada. Y me refiero a una formación realmente adecuada del empleado que va más allá de una etiqueta roja o una etiqueta verde que cuelga en la parte inferior del andamio. Algunos de los principales incidentes de nuestra industria son debido a las fallas de los andamios, y cuando los andamios representan un problema, generalmente las cosas resultan bastante complicadas. Y cualquier cosa que esté arriba del andamio puede caer, y lo que está debajo del andamio, se sabe, corre el peligro de que eso lo golpee. Es esencial que los trabajadores que se suban al andamio sepan las instrucciones del fabricante y que estén capacitados para reconocer si ese andamio es seguro para trabajar o no. Algunos percances comunes con los andamios son debido a los entarimados. Debe asegurarse de que no está usando madera dimensional para el entarimado, que está usando un entarimado aprobado por OSHA, que sus entarimados tengan una superposición adecuada de una tabla a otra y de una sección de andamios a otra. Sistemas de crucetas transversales completos. En los andamios convencionales, que hay crucetas transversales ubicadas en todo el sistema, y si se sobrepasa ampliamente la altura del andamio, el andamio estará asegurado contra cualquier estructura en la que se esté trabajando. En las plataformas oscilantes encontramos un conjunto de reglas compatibles. Yo diría que en las plataformas oscilantes usted debe asegurarse de que cuenta con los sistemas de detención de caídas primarias y secundarias y de que este sistema en sus plataformas oscilantes es completamente independiente de la propia plataforma oscilante para sus trabajadores. Índice de temas de la A a la Z sobre andamios. Puede usar un andamio para trabajar en cualquier tarea. Algunos ejemplos son silos, tanques, chimeneas, puentes, escaleras de concreto, techos, rampas y cielos rasos. En su forma más básica, un andamio soportado consiste en una plataforma y un conjunto de soportes, por lo que mucha gente piensa que cualquier persona puede instalar uno. Por este motivo, muchos trabajadores se lesionan o fallecen cuando usan un andamio. Los componentes fallan, las tablas se rompen, los pasamanos se desprenden o toda la estructura se desmorona en pedazos. La mayoría de los accidentes con andamios ocurren porque las personas que los usan no están capacitadas o no tienen una capacitación adecuada. Le recomendamos encarecidamente que se tome un momento para analizar los recursos en nuestra página de los temas sobre andamios. Vea a continuación. Tipos de andamios. Existen dos tipos de andamios básicos. 1. Andamios soportados. Estos consisten en una o más plataformas que están soportadas por vigas, ménsulas, mástiles, patas, montantes, postes, armazones o soportes rígidos similares.
2. Andamios suspendidos. Estos consisten en una o más plataformas suspendidas por cuerdas u otros medios no rígidos desde una estructura superior. Personas competentes para el uso de andamios. Una persona competente para usar un andamio es aquella que puede identificar los riesgos existentes y predecibles de estos en el lugar de trabajo y tiene la autoridad para tomar medidas rápidas con el fin de eliminar tales riesgos. Los andamios y sus componentes deben ser revisados por una persona competente encargada de inspeccionar los defectos visibles antes de cada turno de trabajo y después de cualquier evento que pudiera afectar la integridad estructural del andamio. A continuación, hay un enlace que lo redirecciona a una hoja informativa que describe los requisitos que se encuentran en la División 3, Subdivisión L. Se menciona cómo estas reglas se aplican a las personas competentes. Capacitación en el uso de andamios. Los empleados que arman, desarman, mueven, operan, reparan, mantienen o inspeccionan los andamios deben estar capacitados por una persona competente para reconocer los riesgos asociados con la tarea. Mínimamente, la capacitación debe incluir lo siguiente. 1. La naturaleza de los riesgos de los andamios. 2. Los procedimientos correctos para armar, desarmar, mover, operar, reparar, inspeccionar y mantener el tipo de andamio en cuestión. 3. Los criterios sobre el diseño, la capacidad máxima de carga prevista y el uso que se pretende del andamio. Los andamios representan una forma segura de trepar o tener acceso a zonas complejas que están alrededor de edificios o estructuras. Entonces, si el andamio se construye de manera correcta, podemos trabajar de manera muy segura allí. Prácticamente es una plataforma. Si está construido e instalado correctamente por un equipo profesional que siga los adecuados procedimientos de seguridad al construirlo, implementarlo e inspeccionarlo, usted brindará excelentes condiciones laborales. Y creo que hallamos probablemente la forma más eficiente sin quitar o agregar algo constantemente en la que puede instalarlo y continuar haciendo el trabajo hasta finalizarlo. Puede desarmarlo con seguridad. Este es nuestro modo de montar andamios para que sea una forma segura de hacer el trabajo. También hay otros métodos, pero creo que de este modo lleva más tiempo al principio, aunque en realidad se ahorrará mucho tiempo a largo plazo porque no hay que estar constantemente haciendo cambios como los andamios de apoyo hidráulico con bomba que suben y bajan, o los andamios en escaleras que hay que estar moviéndolas, ya saben, y se sienten un tanto inestables, por lo que creo que los trabajadores no se sienten cómodos. De este modo, usted se siente realmente estable. Los trabajadores también arman e inspeccionan por sí mismos. Obviamente nosotros realizamos las tareas de inspección adicionales. Por lo tanto, de este modo usted sabe, todos saben que es seguro y que podemos avanzar en el trabajo diariamente, que el andamio es seguro de usar. Realmente nos ayuda a hacer bien el trabajo. Queremos asegurarnos de tener espacio suficiente y seguro para ser productivos y hacer bien el trabajo. Por eso decidimos que la mejor opción es simplemente comprar andamios, ensamblarlos y asegurarnos de que estén bien armados. Y nadie nos presiona con la frase, uy, hay otro pago mensual próximo, en el que uno tiene que hacer tal tarea, uno tiene que terminarla. Queremos asegurarnos de que se lleve a cabo de manera adecuada y bajo nuestros términos. De esta manera, no nos apresuramos con la seguridad, nos enfocamos en el procedimiento y cuando el trabajo esté listo podemos moverlo nosotros mismos. Obviamente, se comienza desde la base. De este modo, quiero asegurarme de que la superficie esté bien preparada. Hay algunas superficies irregulares. Debo nivelarlas o hacer algunas excavaciones para estabilizarlo. Debe tener una base sólida porque cuando necesite algo que sabe que estará debilitado en el suelo más adelante, porque obviamente vendrá la temporada de lluvias, así que lo que tenemos ahora podría ser diferente más adelante. Por eso debe tener una base bastante amplia debajo del andamio. Y luego, una vez que comenzamos a construir y nos aseguramos de que esté nivelado, elegimos la posición más cercana al edificio en la que podemos trabajar y montarlo correctamente y básicamente comenzar a ensamblarlo. Por supuesto que para hacerlo se requieren 2 o 3 personas. Así una lo sostiene y la otra hace los ajustes. Entonces, de algún modo nos aseguramos de que los trabajadores competentes tengan la formación adecuada para hacerlo. Y básicamente es hacerse cargo de todo el proceso. Una vez que tengamos algunas estructuras, algunos niveles, queremos asegurarnos de que esté adecuadamente adosado la construcción para continuar hacia arriba.
Siempre les decimos a los trabajadores, cada vez que suban a un andamio, revisen bien el estado de la estructura. Entonces, obviamente hacemos una inspección rápida del andamio, pero como regla general, cada vez que suban, en especial por una escalera, deben corroborar de que los pernos estén bien asegurados y las tuercas bien ajustadas. No quiere tener nada flojo en su andamio, ¿cierto? Si nota algo fuera de lugar, no lo use, comuníqueselo de inmediato a su supervisor y comience a resolver el problema. Entonces, debe asegurarse de que si monta un andamio, a veces uno tiene que cambiar algunas de las conexiones a la pared y por el rendimiento del trabajo. Por eso debe unir el otro punto, anclarlo y asegurar el andamio a la construcción, ya que de ningún modo usted desea que sea estructuralmente inseguro para usarlo. Entonces, hay un supervisor para cada equipo. Debe asegurarse de que todos participen en el proceso de seguridad. Como sabe, las cosas pueden caerse de un andamio muy fácilmente. Entonces, tal vez alguien esté pasando. Debe asegurarse de que haya algunos protectores para prevenir eso. También debe asegurarse del mantenimiento de su andamio, limpiarlo, no poner las cosas cerca del borde, no poner cosas que no tienen que estar ahí. Hay otros espacios para esa finalidad. Por lo tanto, sea lo que sea que traiga, debe asegurarse de que no altere el equilibrio. Entonces, quiere asegurarse de estar usando, ya sabe, sentido común. Y obviamente de tener una buena capacitación. Ser consciente de ello constantemente es una forma adecuada, por lo que los supervisores inspeccionarán el andamio con los trabajadores y tendremos diferentes equipos que intercambiarán sus andamios y a la vez harán evaluaciones diferentes. Compruebe de que todo esté bien asegurado y señalizado, porque al pasar a ser una rutina diaria, uno eventualmente no se da cuenta de cosas como hay demasiados tornillos aquí y algunas maderas allá. Uno puede llevarse por delante eso y salir despedido. Por ello, los constructores que trabajan debajo de los andamios deben estar alertados de la seguridad. Queremos evitarlo, pero ¿qué pasa si algo se cae? Siempre es necesario estar alerta de que existe el peligro, y esta plataforma está instalada para, ya sabe, ayudarnos a hacer el trabajo. No queremos que nadie resulte herido, entonces quiero ser consciente de ello y alejar el riesgo, y estar atento, ya que quiere saber siempre quién está trabajando en el andamio, en qué nivel, qué está sucediendo, qué parte del trabajo se está haciendo, si van a tener vigas o tirantes de 2x4. De este modo, uno está al tanto del proceso para anticipar lo que podría suceder. Los constructores de armazones son quienes aparecen y construyen los elementos estructurales de una casa, los pisos, las vigas para el piso, construyen el armazón, las paredes, instalan los postes. También se encargarán de instalar los sistemas de techo, cabios, armaduras y similares. Básicamente, el constructor de armazones se encarga de hacer todo el trabajo que debe hacerse antes de que alguien vaya a colocar el revestimiento o la tabla roca. Los plomeros son quienes van al lugar después de que se haya realizado el trabajo preliminar. Mientras estamos construyendo armazones, no tenemos una estructura que pueda sostener 5.000 libras o 1.800 libras. No tenemos mucho espacio libre de caída debajo de los trabajadores que están armando el armazón. Entonces, cuando miramos eso, la protección activa contra caídas probablemente no sea el medio más efectivo para proteger a aquellos trabajadores. Deberíamos fijarnos qué podemos hacer en el suelo. ¿Cuánto de esto podemos construir en el suelo en ese nivel inferior y ponernos de pie? ¿Podemos construir un andamio alrededor? ¿Podemos traer andamios interiores o plataformas de trabajo? ¿Podemos traer andamios exteriores o plataformas de trabajo? ¿Podemos construir estructuras fuera del lugar, trasladarlas en módulos y montarlas para que no haya personas trabajando en alturas sobre tablas ultra delgadas o sobre espacios libres muy bajos? Tenemos que prepararnos y planificar la tarea de antemano para poder instalar grandes puntos de anclaje elevados si no podemos colocar un andamio. ¿No podemos trabajar con escaleras o no contamos con otros medios? ¿Cómo instalaremos un anclaje en tales circunstancias? Hay cosas que podamos instalar para las caídas interiores en vez de amarrar a las personas y evitar que se caigan hacia el interior. Porque usamos muchos barandales de protección cuando estamos construyendo armazones en las paredes exteriores para protegernos de una caída exterior. Pero aún hay muchas caídas en el interior de la construcción. ¿Hay formas de llenar ese vacío con algo para que no tengamos algo de 6 pies? Si alguien se cae dentro o sobre algo como una red de interiores. Por lo tanto, debemos plantearnos algo nuevo cuando se trata de estructuras y estructuras de madera, especialmente sobre cuáles podrían ser nuestras soluciones en cuanto a la protección contra caídas.
Los constructores de armazones pueden usar algunos de los modelos más comunes de protección contra caídas para garantizar la seguridad de sus empleados. He visto que se instalan muchos más barandales protectores sobre las paredes antes de levantarlas para que cuando estén de pie, mientras construyen el armazón, el siguiente piso, ya tengan las vallas colocadas. Esto es mucho más rápido que instalar anclajes en algún lugar y en ciertas ocasiones, y también proporciona un muro visual realmente eficaz. He visto a muchos de ellos usar los sistemas anticaídas solamente porque si uno trabaja sin apoyo, la idea es que uno no quiere enfrentarse al hecho de caerse, ¿verdad? Otra protección que he visto usar son las líneas salvavidas autorretráctiles. Proporcionan mucha libertad de movimiento. El operario se preocupa menos por ajustar el equipo. Donde sea que trabaje, tendrá el ajuste correcto. Y considero que esta novedad ha beneficiado a la industria y permitido a algunos contratistas a invertir en protección contra caídas. Uno de los otros sistemas de protección contra caídas que he visto usar especialmente entre los contratistas de construcción de armazones es el andamio o el andamio de carpintero, donde en lugar de pararse sobre la placa de pared para sentar armaduras, se para sobre un sistema de andamios integrados. Se encuentra armado a un par de pies desde la parte superior de la pared y de esa manera los trabajadores están mejor apalancados con esas armaduras y no están expuestos a salir despedidos de la construcción. Tienen un mayor control de la situación y eliminan el peligro de ese modo. Una armadura es un travesaño prefabricado y un sistema de vigas o cabios techado en la mayoría de los casos. Y su función está diseñado de modo de usar menos madera que lo que usualmente se usaría para un techo tradicional de cabios. Y es realmente útil, especialmente para los techos con pendiente o de 4 aguas comunes. Puede prefabricarse, ya sabe, de un modo casi industrial. El proceso de planificación será otro factor de la protección contra caídas que no está en el equipo, sino en cómo planificamos hacer el trabajo. De nuevo, hay que cambiar el modo de pensar. Alguna vez tuve una conversación con un señor y ellos estaban transportando armaduras y después de que conversamos dijo, será un riesgo para mí tener un hombre en vez de que tengamos suficientes armaduras colocadas, tener una persona que suba a través del enrejado hasta la cumbrera para instalar un anclaje. Y estoy completamente de acuerdo. Tiene razón, eso sería muy peligroso e inaceptable. Sin embargo, antes de que las armaduras estuviesen de esta manera, estaban colocadas de esta manera o estaban en el suelo o en la parte trasera del camión de reparto. El anclaje y algunos de los equipos podrían haberse instalado en el suelo y luego, cuando las armaduras estuvieran colocados en su lugar, el equipo ya se hubiera instalado. Nuevamente, usted estaría todavía instalando el anclaje, pero lo estaría haciendo de una manera más segura. Bueno, la forma más sencilla de mantenerse a salvo es simplemente construir sobre el suelo. Quiero decir que no siempre es factible para los jóvenes quienes no creen en pagar para que venga una grúa o tener una grúa como yo, pero sí, esa es la opción número 1, construir en el suelo para no tener que amarrarse y preocuparse por la gravedad. Simplemente lo levantas y lo pones encima de las paredes. Esta es una forma de hacerlo. Otra forma, que es la más estándar de la industria, es que, por ejemplo, usted toma su armadura de fachada y coloca las placas mientras está abajo y luego levanta la estructura, os apuntala y luego agrega un par de armaduras. Y mientras está sujetando toda la estructura a las placas superiores, y no puede seguir avanzando porque usted sabe que si continúa avanzando mucho más y alcanza los 10 o 9 pies, entonces golpearía la cubierta si se cae, porque tiene un radio muy limitado. Pero una vez que tiene una cierta cantidad de armaduras instaladas, puede apuntalarlas de modo que sean resistentes y puedan soportar, ya sabe, el impacto de un hombre adulto que cae y tira de ellas. Una vez que estén apuntaladas y de pie, puede colocar su línea salvavidas retráctil más arriba y luego puede instalar sus armaduras. Muchos de nuestros trabajos, ya sabe, las grúas solo transportan una armadura a la vez, pero las armaduras grandes hay muchas formas diferentes de hacerlo. Antes siempre caminábamos por las placas superiores, rodábamos las armaduras, nos agachábamos y colocábamos los bloques, ya sabe. Ahora trabajamos mejor con elevadores de tijera, elevadores de hombres, de todo, y usted ya sabe, el trabajador está cerca de la altura de la placa, pero si la placa está en realidad a la altura del pecho del estómago del operario, porque está en un elevador de tijera, usted puede instalar las armaduras de esa manera. Sabe que tiene una buena plataforma para tener todos los bloques o puede montar andamios, pero los andamios también tienen sus propios obstáculos ya que debe construirlos bien.
Andamios de palometas de carpintería. Puede utilizar los andamios como una plataforma de trabajo para desplegar, colocar y apuntalar las armaduras. Puede anexar un soporte de carpintería o un andamio con palometas y plataformas superior en el interior o exterior de las paredes exteriores. Pueden usarse 2 tablas de 2x6 o una tabla prefabricada de 12 pulgadas de ancho para la plataforma. Se requieren vallas de seguridad cuando la plataforma del andamio se encuentra a más de 10 pies del piso o del suelo. Cuando los soportes del andamio se colocan para que la plataforma esté al menos a 38 pulgadas por debajo de la placa superior, la placa superior se convierte en una valla de seguridad. Para obtener mayor información sobre los requerimientos para esta opción, haga clic en el siguiente enlace. Entonces, lo que ve en el fondo es una aplicación muy común de la transición hacia el sistema anticaídas. Y el sistema en el que lo estamos haciendo en segundo plano es la primera plataforma de PT, cubierta de concreto posttensado, en el que estamos haciendo este proyecto. Y así, los trabajadores aplican los principios sobre la contención de caídas mientras colocan estas vigas de soporte arriba del sistema de plataforma. Y luego, apenas se pueda, usted coloca un barandal protector, un riel intermedio y uno superior y un tablón de protección para pies alrededor de un área designada. Y aquellos trabajadores que están en el lado del sentido común, el lado seguro de ese sistema de barandales protectores, no tienen que llegar a la situación de contener una caída. Y luego, una mejor práctica consiste en instalar una puerta, un punto de entrega designado, que también está señalizado y el cual le indica a usted como empleado cuando se dirige a una zona de peligro de caídas. Y esa es la actividad que está viendo detrás de nosotros. Esa actividad continuará hacia el este con esta plataforma instalada en la parte de detención de caídas y luego ese sistema de barandales protectores seguirá justo detrás tan pronto como la plataforma sea lo suficientemente segura y se eliminen los riesgos de caídas. Puede avanzar hacia el modo de protección de caídas con un barandal protector. Trabajos en el borde podríamos definirlo como cualquier lugar en donde si un trabajador está amarrado con un sistema anticaídas y se cae, su línea salvavidas, ya sea una línea salvavidas con cuerdas, una línea salvavidas con cables, un elemento de amarre, podría golpear ese borde. Y el punto de anclaje estará en un lado del borde y el trabajador estará en el otro lado de ese borde. Cuando trabajamos en una situación en la que hay un borde al frente, tenemos que asegurarnos de que los trabajadores conserven el dispositivo de contención de caídas. Cuando trabajamos con una cuerda de seguridad de un sistema anticaídas, significa que debemos asegurarnos de que el paquete de amortiguación, es decir, el dispositivo amortiguador de esa cuerda, esté siempre conectado al anillo en D dorsal del trabajador. El motivo de esto es que al caer sobre un borde al frente, generemos un punto de fricción. Tenemos ese punto de enganche que está ahí. Si nuestro amortiguador de energía está por encima de ese borde delantero hacia nuestro punto de anclaje donde se ubica el punto de enganche, nuestra energía no se transferirá hasta ese punto de anclaje o hacia donde posiblemente podría estar el paquete de amortiguación. Tampoco será controlado ni desacelerado a un nivel aceptable. El promedio es de 1.800 libras o 900 libras según ANSI, y el trabajador podría estar expuesto a fuerzas de detención o fuerzas de caídas más altas ahí. Cuando el trabajador tiene el dispositivo anticaídas y se cae por ese borde, el dispositivo funcionará. Reducirá las fuerzas que se ejercen sobre el trabajador que cae y sobre ese borde donde está la línea salvavidas, la cual está en contacto con este borde. Puede reducir la cantidad de oscilación y el rebote de la línea salvavidas en ese borde al mismo tiempo. Tenemos un borde al frente y también bordes delanteros que incluyen los riesgos de bordes cortantes o filosos en ellos.
Una regla de oro cuando miramos algo que podría ser un borde cortante, ya sea un borde cortante de acero o un borde cortante de concreto, es cualquier cosa con un radio en ese borde menor que un lápiz de número 2. Queremos comenzar a tomar otras medidas con respecto a ese borde delantero para protegernos contra los riesgos de cortes en esa línea salvavidas que está en ese borde cortante. Mucho de esto se aborda en el estándar de ANSI. ANSI creó estándares específicos para los bordes al frente y los bordes cortantes, y diseñó formas específicas para que los fabricantes y usuarios intenten reducir los riesgos de corte inherente a esos bordes al frente y bordes cortantes. El borde cortante, según ANSI define a un borde cortante como todo lo que tiene un borde de .0005 en el borde de acero, y eso es muy, muy filoso. Si se lo imagina, este equivale a un extremo cortado de una viga en I. Eso es más o menos lo filoso que es. Y existen algunos riesgos seguros que surgen cuando las personas están trabajando en bordes al frente que son filosos y no tienen el equipo adecuado o no tienen sus sistemas debidamente colocados. Corremos el riesgo de cortar la línea salvavidas. Definitivamente, ya sea una red o un cable, hay peligros de cortes allí. También existen, como dijimos antes, los riesgos de espacios libres que van de la mano con los peligros de corte. Otra versión de SRL que está escuchando habitualmente en el mercado es la SRL-LE. Por sus siglas en inglés significa borde al frente. En la actualidad, este es un equipo diseñado específicamente porque, al igual que con los dispositivos conectados a la correa de seguridad, no siempre tenemos un anclaje que esté acá o arriba. Y en ese caso, use una línea retráctil con un amarre al nivel del pie, en el peor de los escenarios. Ahora llegamos a una circunstancia en la que, si esta es mi superficie transitable, esta está amarrado a un anclaje, y entonces mi anillo en D está colocado en el aire a 5 pies, en ocasiones según la altura del trabajador, y luego caen porque esto funciona como un cinturón de seguridad. Lo que sucede es que estamos creando aceleración en un dispositivo que no está diseñado para agarrar eso, y el peor de los casos es cuando caemos. Lo que sucederá es que golpeará este borde y causará lo que se conoce como un efecto de cizallamiento o efecto cortante. Esta es una situación que lamentablemente ha causado lesiones en muchos trabajadores, y algunos de ellos han sufrido un accidente mortal por caerse, porque el equipo no estuvo diseñado para contrarrestar esa fuerza en esa circunstancia y se cortó, provocando que los trabajadores sigan cayendo hasta cualquier nivel inferior que había. Consultar las instrucciones del fabricante es, por supuesto, una de las formas en que sabrá si un equipo está o no diseñado para utilizarse en esa configuración. Serán las que determinarán con cuáles bordes pueden utilizarse. Sin embargo, ANSI, el comité de ANSI que estableció por primera vez los requisitos de prueba de los bordes al frente, también exige que los fabricantes identifiquen con símbolos claros que una línea retráctil esté o no calificada para un borde delantero. En general, verá los que no son aptos para borde al frente y pueden estar especificados por el fabricante, donde tiene un símbolo con una X roja o algún otro símbolo que identifica con claridad el uso no aceptable. Pero si es aceptable, verá un símbolo como este o aquel, lo cual demostrará que está calificado para el borde al frente o delantero. Hay mucho más al respecto que siempre debe investigar y reasegurarse de que se usan las herramientas adecuadas en el trabajo. Y solo porque está trabajando en un borde, ya sea un borde lateral sin protección o un borde al frente, debe preocuparse por si, en caso de una caída, la cuerda haga contacto con el borde durante el recorrido de la caída. Debe tener en cuenta esto como un caso de borde al frente. Por lo tanto, piense tener la herramienta adecuada para trabajar frente a una herramienta que posiblemente podría cortarse. Sin embargo, solo porque está trabajando donde hay un borde y ese podría ser el dispositivo de elección, aún tendrá que considerar el cálculo de caída y el espacio libre de caída, porque si solo está a 12 pies en el aire y este dispositivo requiere más que eso del espacio libre total de caída, todavía continúa sin proteger al trabajador, porque si no se cortó en el borde, pero sí se golpeó el suelo, esta situación no es aceptable, no porque lo dice la ley, sino porque su empleado cayó al suelo.
Muchas veces, cuando hablamos sobre los bordes al frente o bordes cortantes, conectamos nuestros dispositivos a nivel del pie. Podríamos tener una caída libre mucho mayor que 6 pies. Por lo tanto, tenemos que observar cuál será nuestro espacio libre de caída cuando trabajemos en los bordes al frente. ¿Dónde necesitamos anclar nuestros dispositivos? Saber qué dicen las tablas de los fabricantes sobre el espacio libre de caída según la distancia que se necesitará cuando estemos anclados a una altura baja. Si ese dispositivo está fabricado para anclar justo al nivel de los pies o solo está fabricado para anclar al nivel, quizás, de la rodilla. ¿Cuáles son las fuerzas de detención máximas de ese dispositivo cuando se usa en esa situación? Si es de 1.350 libras, donde estamos acostumbrados a tener un dispositivo de 900 libras, entonces tendríamos que ver cómo afectará eso a los puntos de anclaje y a la estructura a la que nos amarremos. Si usamos puntos de anclaje certificados, lo que sea que esté diseñado con un factor de seguridad de 2:1, si lo planificamos para 900 libras y tal vez tenemos un punto de anclaje de 1.800 libras que hemos estado usando y ahora estamos usando un dispositivo que cuando se usa en un borde al frente generará 1.300 libras de fuerza, necesitamos saber cómo afectará a ese punto de anclaje, cómo funcionará en el sistema completo, qué tan lejos del borde necesitamos amarrarnos. Cuanto más lejos del borde estamos cuando trabajamos en el borde delantero o en el borde cortante, menos espacio libre total de caída necesitaremos si alguien se cae y atraviesa ese borde. Por lo tanto, hay muchas cosas que deben considerarse con respecto a los bordes al frente y bordes cortantes. Dependerá de las compañías estar mejor capacitadas sobre los riesgos que hay en cuanto a los bordes al frente que hay en sus instalaciones o en los lugares de trabajo, de qué modo se identifica a un borde al frente o a un borde cortante. Si trabajamos en la industria eólica y tenemos un borde de fibra de vidrio muy redondeado, probablemente no tengamos un riesgo de corte, pero todavía sigue existiendo el riesgo del borde delantero. Si soy un herrero y camino con un hierro candente amarrado al nivel de los pies, me caigo y golpeo una viga en I con mi equipo anticaídas, no solo tengo el riesgo de un borde al frente, sino también de un borde cortante, donde necesito asegurarme de haber identificado aquello como un área potencial donde podría haber un riesgo de corte. Nuestro personal calificado y nuestro personal competente deben estar atentos a estos peligros y asegurarse de que los trabajadores se protejan y utilicen el equipo adecuado que tienen disponible. Línea salvavidas horizontal. Una opción efectiva de protección contra caídas para los empleados que trabajan en bordes al frente es la instalación de un sistema anticaídas conectado a una línea salvavidas horizontal que está anclada directamente en la superficie transitable de trabajo. El sistema de sujeción contra caídas evita que el trabajador llegue a un borde sin protección y la línea salvavidas horizontal le proporciona al operario una movilidad que no sería posible con un sistema anticaídas amarrado a un solo punto de anclaje. Existen diferencias entre los orificios y las aberturas. Un orificio u hoyo se refiere a cualquier abertura en una superficie horizontal. Una abertura siempre estará en una superficie vertical, como la abertura de una ventana. Por lo tanto, un orificio hace referencia a un hueco o espacio abierto en un piso, techo, superficie transitable horizontal de trabajo o superficie similar que tiene al menos 2 pulgadas en su dimensión mínima. Algunos ejemplos de orificios que veríamos en superficies transitables horizontales de trabajo serán las claraboyas que encontrará en los techos, a menos que estén diseñadas para cumplir con una cierta capacidad. Entonces la consideraremos un orificio. Las claraboyas no están diseñadas para evitar que las personas se caigan a través de ellas. Cuando era inspector, vi claraboyas con huellas de manos en la parte sucia del plástico, donde alguien que estuvo allí apoyó las manos sobre la claraboya para pararse. Si se sienta en una claraboya, probablemente tendrá una caída de 25 pies hasta el piso, y no están diseñadas para evitar que usted se caiga. Por lo tanto,
es importante que los empleadores sepan lo principal. Si permiten que sus empleados suban a un techo para hacer un mantenimiento, no solo el borde del techo representa un peligro, sino también esas múltiples claraboyas. Entonces, hay cosas que un empleador puede hacer, como comprar protectores y controlar esas claraboyas para que una persona no se acerque a ellas y se caiga. Otro ejemplo sería una escotilla o trampilla. Por lo tanto, puede que tenga un sótano o una bodega con una escalera de concreto que descienda y una escotilla que pivotea hacia arriba. Otro ejemplo de un orificio sería una tapa de una alcantarilla o la tapa de una caja de servicios públicos, de modo que cuando esa tapa se abre o se quita, abre un orificio hacia una superficie transitable de trabajo. Por lo tanto, según las reglas, una abertura sobre una superficie transitable de trabajo hace referencia a un hueco o espacio abierto en una pared, muro de separación, superficie vertical transitable de trabajo o una superficie similar que tenga al menos 30 pulgadas de alto y al menos 18 pulgadas de ancho, a través de la cual una persona puede caer a un nivel inferior. De este modo, una abertura siempre estará en una superficie vertical como la abertura de una ventana, si se saca el vidrio. Podría haber una abertura en la pared si hay un lanzamiento de escombros, un conducto de basura donde existe la posibilidad de que una persona pueda caer por esa abertura a un nivel inferior. Generalmente, la mejor manera de prevenir un riesgo de caída a través de una abertura será mediante un sistema estándar de barandales protectores. Entonces, básicamente, lo que verá es que tendrán el hueco de la ventana. Su primera tabla tiene que tener 42, más o menos 3. Luego baja a 21 y luego un tablón de protección de pies. Pero si tiene una ventana hermética, entonces no necesita un tablón de protección de pies en el riel inferior. Solo tiene que protegerla. Pero no siempre es posible que suceda esto. Por lo tanto, es posible que deba usar un sistema de contención que evite el ingreso físico del empleado en la apertura de la pared y, en situaciones limitadas, un sistema personal anticaídas. Formulario de inspección de orificios y aberturas. Un formulario de inspección de orificios y aberturas es una herramienta valiosa para identificar y corregir algunos de los peligros que están presentes al trabajar alrededor de orificios y aberturas. Haga clic en el botón para ver el formulario de inspección de orificios y aberturas. Claraboyas. Si quiere ver otro video sobre una historia real de un hombre que se cayó a través de una claraboya, haga clic en el botón. Una de las multas principales que emite OSHA en este momento en Oregon es por la falta de capacitación de sus empleados sobre la protección contra caídas. Y luego, por supuesto, siempre surge la pregunta, ¿con qué frecuencia tengo que hacerlo al año? Y coincido con la regla. Si no puede demostrar la capacidad de hacerlo bien, o si su trabajo cambia por completo, ya sabe, pasar de ser un electricista a ser un ecofrador, que es lo que creo que usted hace. Tengo empresas en esta ciudad que le dan prioridad a la seguridad y cada vez que los trabajadores comienzan un trabajo nuevo, les compran pizza para el almuerzo. Llego yo y doy una clase de 1 hora. Tengo trabajadores de esta empresa que han estado en mi clase 12, 15 veces. Cada vez que se me acercan me dicen, «Uy, me había olvidado de eso». No hay nada de malo en capacitarse todos los años. Cuando ofrece una reunión importante de seguridad, pienso que más es mejor. Es lo que yo creo. He presentado clases en lugares donde 30 días después de haberla dictado, contrataron a un puñado de nuevos trabajadores y me hicieron volver a dar la misma clase. Las personas ni siquiera podían hacer los cálculos de las caídas, las que estuvieron en mi clase hace un mes. Por eso pienso que es algo que evoluciona constantemente. La protección contra caídas se fundamenta en 2 cosas. Es una serie de números y es una serie de errores. Necesitamos obtener los números correctos y debemos eliminar los errores del escenario uno por uno. Y esos errores son muy valiosos, porque crecen, son como una bola de nieve que rueda y se vuelve cada vez más grande. Cuando un error surge y luego otro también, lo siguiente que sabe es que está muy mal herido y está colgando por ahí.
Así que realmente creo que se necesita saber cuáles son las consecuencias de tomar un atajo, cuáles son las consecuencias de simplemente no prestar atención a las reglas o cómo incorporarlas o las recomendaciones del fabricante. Creo que se necesita saber eso. Es así, si una persona no sabe cómo ponerse un arnés o inspeccionar su equipo, no debería estar ahí en una situación como tal. Creo que es de suma importancia. Y luego, lo que más nos enseña la formación es cómo inspeccionar el equipo a diario antes de usarlo. Miren las correas, identifiquen cualquier problema, ya saben, para poner el equipo fuera de servicio. Una vez que los trabajadores saben cómo usarlo correctamente, no es solo el bien para ellos, sino que también incentiva a otros a usarlo. Esto abarca todos los ámbitos, ya sabe. Como siempre hablamos de si uno de ustedes no quiere usarlo, miren lo que sucederá. El otro probablemente intentará repetir la misma mala conducta. Entonces todo es para mejorar. ¿Qué sucede si alguien se lesiona? ¿Cómo se sentirá usted? Por eso, no demos nunca un mal ejemplo, demos un buen ejemplo. Así que quiero asegurarme de eso, ya saben. Y no menospreciemos a alguien que está aprendiendo a usarlo. Asegurémonos de que tengamos la capacitación y el entrenamiento adecuados y aprovechemos la oportunidad. No hay nada de qué avergonzarse. Antes de usarlo, aprendamos cómo hacerlo, aprendamos cómo funciona, ya que es la única forma para que esto sea efectivo. Si no sabe cómo usarlo, creo que la promesa no tiene sentido, ya sabe. En realidad es más confuso para las personas porque no saben lo que es. En definitiva, quiero asegurarme de que se requiere una formación adecuada. Recuerdo una vez que estaba en Longview, Washington, y estaba de regreso en el lugar de trabajo. Una persona se cayó y esta era quien ahora saludaba, sosteniendo su equipo de protección contra caídas en la puerta de entrada cuando los empleados entraban al trabajo. Eso es entrenamiento. Seguía allí porque escuchó, cumplió y estuvo allí para alentar a otros empleados. Creo que sus mejores capacitadores son los ejemplos que tienen conocimiento sobre lo que hablan, porque a menos que sepan reconocer el peligro, la selección y utilización del equipo, la capacitación sobre tales equipos para los demás empleados, sus compañeros le prestan bastante atención en lugar de alguien que aparece con la corbata en el lugar de trabajo. Sus compañeros importan y generan un cambio positivo. Certificado de la capacitación. Con respecto a la certificación de la capacitación, el empleador debe verificar que se cumpla mediante la preparación del registro de certificación por escrito. Este registro debe tener el nombre u otra identificación del empleado capacitado, las fechas de la capacitación y la firma de la persona que la llevó a cabo o el empleador. Una vez que todo esto esté completo, debe guardar la última certificación de capacitación. En algunas ocasiones, el empleado puede haber recibido capacitación de un empleador anterior. Si el empleador actual se basa en esto, el registro debe indicar que el empleador actual estableció que la capacitación previa fue adecuada en lugar de la fecha de la capacitación actual. Volver a capacitarse. Cuando el empleador tiene motivos para creer que un empleado que ya ha recibido capacitación no cuenta con los conocimientos o las habilidades exigidas, tiene que volver a capacitarlo. Los ejemplos donde se exige volver a capacitar incluyen los siguientes: los cambios en el lugar de trabajo o los sistemas de protección contra caídas que se utilizan hicieron que la capacitación previa quede obsoleta. Es evidente que el empleado no ha retenido los conocimientos y las habilidades necesarias de la capacitación. Requisitos de capacitación. Antes de que un empleado esté expuesto a un riesgo de sufrir caídas, el empleador debe proporcionar una capacitación para cada uno de ellos que utilice sistemas personales de protección contra caídas o para aquellos que tengan la obligación de recibir capacitación según lo especificado por Oregon OSHA. Para obtener más información sobre las capacitaciones, haga clic en los botones. Recursos adicionales. Existen muchos lugares para obtener recursos de capacitación.
Hemos proporcionado una lista de varias compañías que ofrecen materiales de capacitación. Haga clic en los botones para ver sus sitios web.